Buenos días a todos y gracias por venir a estas horas intempestivas de la mañana. El motivo de la convocatoria, como todos sabéis, es la presentación de un nuevo informe de Robinson, a quien tengo aquí a la derecha, David Robinson. En este caso, el título lo tenéis en la pantalla. Es un análisis comparativo sobre la cuña gubernamental entre Estados Unidos y España y la Unión Europea. Y yo ayer, que era un día por la tarde, que no tenía grandes cosas que hacer, estuve viendo algunos papeles que tenía que archivar y me encontré con las facturas, lógicamente, facturas de la luz y, pues bueno, una cualquiera. Entonces, esta misma, la propia compañía eléctrica, pues te señala bueno, cuál es el destino del importe de la electricidad y la distribución. Y hoy me he encontrado con que en el comunicado, en el informe que os han facilitado, aparece la estructura de los costes del recibo de la luz distribuido en cuña gubernamental y costes de energía y redes. Realmente el dato lo dice todo. En el año 2008 los porcentajes eran los que eran y en el año 2014 los porcentajes son los que eran. Cuña gubernamental, que en definitiva es todo aquello que es ajeno a los costes de la generación de la electricidad, más o menos. Luego el profesor David Robinson lo explicará. David Robinson es uno de los grandes expertos mundiales en temas de la energía eléctrica. Ha estado haciendo un estudio profundo sobre los costes comparativos de Estados Unidos con respecto a la Unión Europea y especial incidencia en España. Es un hombre con una experiencia enorme, es asesor de varios gobiernos a nivel mundial y es quizás hoy en día la máxima autoridad en temas de electricidad. Va a ser es el autor de un informe serio, riguroso, que es el que nos reúne aquí. Y quien va a introducir el proceso o la situación o el estudio es Pedro Mielgo, al cual entiendo que casi todos conocéis. Ha sido presidente de Red Eléctrica Española, actualmente es presidente de madrileña de Red de Gas y alguna otra empresa, es asesor, consultor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la única duda que la dejaba para después, para incitar a las preguntas en la posterior rueda de preguntas, es si todos estos costes adicionales de la cuña, lo que es la cuña gubernamental, ¿esto se contempla como presión fiscal o está fuera de lo que es el mundo de la presión fiscal? Porque, lógicamente, todo lo que vemos aquí, los incentivos a las energías renovables, la cogeneración, los residuos, los costes de redes, de transporte, los otros costes regulados como son el déficit tarifario, etcétera, etcétera, a fin de cabo todo eso es presión sobre el usuario, ¿no? Es decir, el usuario paga lo que en teoría le corresponde, porque parece ser que es una práctica habitual no solamente en España, sino en otros países del mundo. Bueno, dicho esto y sin necesidad de alargarme mucho más, yo daría la palabra a Pedro Mielgo con objeto de que de alguna forma ubicara el proceso de lo que es el informe de David Robinson en este momento y en esas circunstancias. Pedro, tú ya estuvo la palabra. Bien, gracias, Carlos. Buenos días a todos otra vez y gracias por venir aquí, esperando que esta presentación y el documento que David va a presentar resulte de interés para todos, que yo creo que es. David necesita muy pocas presentaciones, no es la primera ni será la última vez que alguien le presenta Es economista, su campo de especialización es el de las políticas públicas y las estrategias de empresas en el sector de la energía.
y en otros sectores regulados, es decir, que conoce muy bien el mundo de la energía y el mundo de la regulación, que es exactamente el corazón de lo que se trata en el estudio objeto de este acto. Es presidente de David Robinson Associates y es Senior Research Fellow del Oxford Institute for Energy Studies, y es asesor también y tiene un largo historial profesional de publicaciones académicas, de asesoría a empresas y de todo tipo de actividades muy ligadas con estos dos campos de especialización. Hace un año, David presentaba también en un acto como este un documento que comparaba las diferencias en los precios de la electricidad entre España y otros países de la Unión Europea. Un estudio que creo que sigue conservando todo su interés, porque la estructura del problema y los hechos siguen siendo los mismos. Hoy lo que presentamos es otro estudio en el que se analiza la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero no de los precios, sino de las tendencias y la evolución de los precios de la electricidad y de las causas que pueden explicar esas diferencias en la evolución. Los precios de la electricidad pues son objeto de comentario, por no decir debate permanente, y al final todos terminamos con la misma conclusión. Los precios de la energía son caros, la energía es cara, pero hay que explicar un poco más, hay que explicar por qué es cara y por qué ha evolucionado como ha evolucionado. Y ahí viene a explicarnos, a darnos una posible explicación rigurosa el estudio de David. Es un estudio que proporciona mucha información de las fuentes estadísticas más relevantes, tanto de los dos lados del Atlántico, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y él va a hacer la presentación, pero yo voy a permitirme señalar 4 o 5 puntos que son novedosos, a mi entender, en cuanto al contenido y en cuanto al método del trabajo en sí. En primer lugar, el hecho de comparar Estados Unidos y la Unión Europea es una novedad. En España se han visto algunas comparaciones muy superficiales, pero ninguna a fondo y rigurosa como esta. Porque además, la economía de Estados Unidos y la de la Unión Europea son dos, quizá junto con China, de los principales ámbitos económicos, motores económicos del mundo. Y más aún, hay una tercera razón importante, y es que Estados Unidos y Europa, en materia energética y eléctrica, representan los dos grandes paradigmas regulatorios. Estados Unidos tiene una regulación más orientada al mercado, más de interacción entre los agentes. Europa la regulación es más intervencionista de alguna manera. El Estado tiene un papel más relevante, pero representan dos modelos que han sido seguidos por muchos países, unos desarrollados y otros emergentes, y está muy bien que se comparen esos dos modelos, porque también la comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea nos va a dar una pista de cuál es la mecánica interna de esos dos modelos, que está implícita en el análisis que David Robinson ha hecho. El estudio no se centra, como he dicho, en el análisis de las diferencias de precios, sino en las diferencias en la evolución de los precios, de los componentes de los precios y de las tendencias y de las causas de las tendencias. Así que en este estudio lo que se hace es acometer el análisis de las partidas de costes más relevantes y explicar por qué y cómo han evolucionado de una manera y de otra a los dos lados del Atlántico. El estudio también pone de manifiesto algo que sabemos, pero que es muy bueno verlo con datos, ¿no? No es que, como he dicho hace un momento, la regulación norteamericana sea exclusivamente orientada al mercado, es fundamentalmente orientada al mercado, pero también hay intervencionismo. Al fin y al cabo, en Estados Unidos, las competencias regulatorias en materia de energía son en menor medida federales y en más medida estatales. Los estados tienen mucho que decir y hay diferencias sustantivas entre los precios y las regulaciones de unos y otros estados. Eso, como veremos también, aunque el análisis de David no se centra en los 50 estados, pero de alguna manera hay indicios suficientes para hacer afirmaciones interesantes en este terreno. Una de las conclusiones más interesantes del estudio es que la tendencia al incremento de precios de la energía eléctrica es atribuible a lo que ya en su estudio anterior llamaba la cuña regulatoria. La cuña regulatoria es el conjunto de partidas de costes que no tienen que ver con la cadena de actividades que van desde la generación hasta la entrega de electricidad a los consumidores, sino esas tasas, recargos, partidas de costes que se pagan mediante el precio de la electricidad, pero que van a financiar
los costes de determinadas políticas públicas, sean pro renovables, pro descarbonización u otras sociales, que también las hay, por no entrar en un análisis detallado. Entonces, esto que en unos países se paga de una manera y en otros de otra, es lo que ha dado en España lugar al famoso déficit de tarifa, pero que al final es un problema estructural de los precios de la electricidad hoy día. Y aparte de las conclusiones del estudio, que David nos va a presentar en detalle, también hay una recomendación explícita y muy clara y muy interesante, y es que en lugar de distorsionar los mercados y los precios mediante la intervención por la vía de tasas, impuestos y costes de políticas públicas, incluidos en los precios o en las tarifas, los gobiernos deberían apoyarse más en el funcionamiento del mercado y descargar los precios de esas partidas de costes, de esa cuña gubernamental. ¿Qué hay que hacer? Pues pensar en el diseño de los mercados. Un mercado bien diseñado funciona bien. Un mercado mal o medianamente diseñado da muchos tipos de problemas que unos se ven el primer día y otros solo se ven a lo largo del tiempo. Bueno, y por último, señalar también, como dice David, que no faltan razones para pensar que España, con su experiencia de aciertos y desaciertos, podría muy bien jugar un papel importante en ese rediseño de los mercados, al menos en Europa, que es nuestro ámbito propio. Yo me paro aquí, dejo a David que haga su presentación y después me imagino que habrá un turno para preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Carlos y a Pedro. Voy a empezar resumiendo las conclusiones principales del informe. El primero es que no solo los precios eléctricos europeos son más altos que los precios en los Estados Unidos, pero como estaba diciendo Pedro, lo que vemos es una tendencia a incrementar mucho más los precios en Europa que en los Estados Unidos. Entonces, relativamente, la situación está empeorando para los consumidores en la Unión Europea. Y la diferencia entre los dos sistemas, sobre todo, se debe a lo que llamo la cuña gubernamental, que son sobre todo los impuestos no recuperables, los cargos, todos los cargos que recuperan los costes de políticas públicas. Esa es la primera conclusión. La segunda es que España es el país donde el precio eléctrico de los hogares ha subido más que en cualquier otro país de la Unión Europea. Ha subido, digamos, en 81 euros por megavatio hora, que es casi el doble del incremento de la media de los países de la Unión. Entonces, que como consecuencia de este incremento de precios, España ahora se encuentra como el cuarto país más caro para los hogares en lo que refiere al precio eléctrico. Cuando uno está intentando explicar por qué el precio ha subido tanto en España, es el mismo motivo por qué el precio europeo ha subido más que en los Estados Unidos. Es sobre todo la cuña gubernamental, que lo voy a explicar. Casi 75% del incremento del precio eléctrico para los hogares en España desde 2008 se debe al incremento de la cuña gubernamental, que da una idea de la importancia de este componente. Implicación. Primero, que introduce distorsiones importantes que voy a explicar. Segundo, que incrementa el coste de las empresas, entonces que complica su competitividad en los mercados, sobre todo los que compiten en el mercado internacional, y sobre todo castiga a los hogares europeos y en España. Y como lo voy a explicar, yo diría que los más perjudicados por el incremento de la cuña han sido justamente las personas más, digamos, los consumidores más pequeños y, si quieres, más indefensas. Paso entonces a la conclusión principal en cuanto a recomendación, y no solo es que quiero promover mayor papel para los mercados y menos papel para el Estado en cuanto a decisiones fundamentales, pero también quiero insistir en la importancia de que los precios reflejen los costes de suministro, que implica pasar los costes que no son
costes de suministro, los costes de política pública, a los presupuestos generales del Estado. Con esto voy a pasar luego a examinar cada uno de los apartados del informe. Primero, sobre la comparación entre los Estados Unidos y la Unión. Como vemos aquí en el gráfico, el azul es la Unión Europea y el rojo es los Estados Unidos. Este gráfico yo creo que resume fácilmente, un mensaje muy claro, que es que los precios en la Unión Europea son casi el doble del precio eléctrico en los Estados Unidos para cada tipo de consumidor. Aquí tenemos 3, residenciales a la izquierda, comercial en el centro y los industriales a la derecha. Eso yo creo que mucha gente lo sabe, que el precio es más alto aquí, pero quizás es menos conocido que los precios han subido muchísimo más desde 2008 en la Unión que en los Estados Unidos. Aquí tenemos un gráfico donde otra vez azul es la Unión Europea y el rojo es los Estados Unidos. Entonces vemos claramente que en cada categoría de consumidor el precio eléctrico para los consumidores en la Unión ha subido mucho más que en los Estados Unidos. Por tomar 2 ejemplos, los residenciales en Europa han visto subir los precios en unos 34% de medio y en los Estados Unidos 18%. Y para los industriales que aquí tenemos en Europa de media, los precios han subido 22% y en los Estados Unidos 6%. Entonces que estamos hablando de una diferencia importante y la pregunta es, ¿por qué han subido tanto en la Unión? Aquí tenemos un gráfico que resume, los componentes del precio del consumidor. Hay una parte roja abajo, que es, si quieres llamarlo, el coste de suministro eléctrico, que son los costes o precios de la red de transporte, distribución, y los precios de mercado energético, sobre todo mercado mayorista. ¿Okay? Aquí es lo que llamamos el coste de suministro. Y luego todo lo demás que está incluido en el precio que pagamos, yo lo llamo la cuña gubernamental, porque es el gobierno que decide cuáles son estos elementos adicionales y quién lo va a pagar. Incluye elementos no recuperables como el IVA para los consumidores residenciales, porque no pueden recuperarlo, impuestos de electricidad, también cargas para pagar las diferentes políticas públicas, que en España puede ser el régimen especial, que puede ser para proteger a algunas industrias de, por ejemplo, carbón nacional, o recuperar los costes de suministrar en las islas y varios otros costes. Todos estos costes llamo cuña gubernamental porque son costes, ajeno al coste a suministrar a un cliente que está pagando la cuenta y que están decididos por el gobierno. La conclusión de mi análisis comparando los Estados Unidos con la Unión es que no hay mucha diferencia en las tendencias de los costes principales de generación a través del mercado mayorista, ni de transporte, ni de distribución. Y la gran diferencia entre las 2 zonas, entonces, tiene que ver con la diferencia en la cuña gubernamental. En concreto, hay 3 elementos de la cuña que diferencian los Estados Unidos de la Unión. La primera es que la Unión ha hecho un esfuerzo mucho mayor en cuanto a la inversión en energía renovable. Y eso implica un coste, un esfuerzo financiero. Se ve en el gráfico a la izquierda, eso es la Unión Europea, y a la derecha los Estados Unidos. En particular, la parte roja es la parte que tiene que ver con energía eólica y solar. Y entonces que se ve que mucho más, penetración de parte de las energías renovables en la Unión que en los Estados Unidos. Eso ayuda a explicar por qué hay mayor esfuerzo financiero que hay que pagar. Pero más importante aún es la forma de financiarlo, porque en la Unión, tanto la energía renovable como las otras políticas públicas se pagan o se financian a través de la tarifa eléctrica. Entonces, que son
son políticas con objetivos europeos o nacionales y que no son necesariamente específicos del sector eléctrico, pero se pagan a través de la tarifa eléctrica. Mientras que en los Estados Unidos, aunque algo de estas políticas sí también se pagan a través de la tarifa, una gran parte se paga a través de presupuestos generales del Estado. Y así es la gente que tiene mayor capacidad de pagar que están pagando para las políticas y no los que tienen menos capacidad de pagar, que muchas veces son los consumidores pequeños eléctricos. Entonces, eso es un segundo motivo. El tercer motivo es la existencia en Europa de IVA, un impuesto que es importante, sobre todo para los residenciales, porque ellos no pueden recuperarlo. En los Estados Unidos no hay un impuesto similar federal y al nivel estatal muchas veces los consumidores no pagan ningún impuesto sobre la electricidad y donde lo pagan es normalmente muy reducido. Estos tres factores demuestran, si quieres, la diferencia en cuanto a por qué encontramos una cuña mayor en la Unión que en los Estados Unidos. Déjeme entonces pasar a ver cómo, desde una perspectiva española, cómo se puede evaluar la situación de España y la importancia de la cuña. Bueno, primero, de este gráfico se ve que España es el país de la Unión en el que más ha subido el precio eléctrico para los hogares. Y que en esto vemos que ha incrementado 81 euros por megavatio hora. Digamos, el más próximo es de la Alemania en 78, pero la media es 41. Entonces, que ha subido mucho desde 2008 el precio eléctrico para los hogares en España. Y como consecuencia, ahora España, como ves en este gráfico, es el cuarto país más caro en cuanto al precio eléctrico para los hogares. Los países que son más caros incluyen, digamos, son Dinamarca, Alemania y Irlanda. Pero bueno, evidentemente España es mucho más caro por diferentes motivos, pero vamos a ver en el próximo gráfico que un importante motivo por esto es lo que llamamos la cuña. Vemos aquí la parte de la barra que es, no sé, es azul o púrpura, es la parte que es cuña. En los otros países también vemos una cuña importante, como en Dinamarca, en Alemania, pero en España ha sido uno de los factores más importantes. Ahora mismo, más o menos la mitad, 46% del precio medio es cuña. Precio medio de los hogares en España se debe a la cuña. Lo que vemos en el próximo gráfico es los diferentes componentes del precio, cómo han subido o bajado desde 2008. Lo que vemos es que en la primera, digamos, línea tenemos España, que ha subido, como he dicho, 80 euros por megavatio hora. Y si miramos los diferentes componentes de precio, vemos que el coste de la energía ha bajado un poco, el coste de redes ha subido algo, pero sobre todo ha subido lo que es la cuña gubernamental, que es la columna a la derecha. Entonces, que de eso aproximadamente es 73% del incremento de precio que vemos para los hogares viene justamente del elemento de la cuña. Otros países también tienen cuñas importantes, como Alemania y Portugal, pero básicamente ayuda a explicar por qué no solo España, pero la Unión está teniendo un incremento de precios mucho mayor que en los Estados Unidos. El próximo gráfico nos resume cómo ha cambiado el papel de la cuña desde 2008 hasta 2014. Ya ha subido de 32% del precio de los hogares a 46% en 2014. La implicación de esto no solo es que el gobierno está tomando decisiones que incrementan precios y tomando decisiones que van a influir en el mix de energía y muchos otros factores como la distribución de los beneficios, digamos, de los costes de los beneficios de la cuña, pero también que reducimos este espacio abierto a la competencia.
En particular, la parte energía reduce mucho y consecuencia es que cuando uno está intentando bajar el coste de la electricidad, se encuentra con una parte fija importante donde los mercados no tienen ninguna capacidad de reducirles. Entonces, depende mucho de decisiones del gobierno para que los precios se reducen y el papel del mercado mucho menos importante. Cuando digo que son los consumidores domésticos o residenciales que son los que han visto la mayor incremento de precios, yo creo que en este gráfico se nota que no solo los precios de los domésticos, que es la parte de la izquierda, han subido mucho más y están mucho más altos que los industriales medios que están en el medio y las grandes industrias que a la derecha, pero que el elemento cuña, que es la parte púrpura arriba, es un elemento muchísimo más importante para estos consumidores. Entonces, el mensaje es que las decisiones del gobierno están castigando más a los residenciales que a los demás consumidores. En todos los países siempre son los consumidores pequeños que pagan precios más altos, en parte porque tienen costes de suministro más altos, pero muchas veces y casi siempre es porque ellos tienen menos capacidad de bajar su consumo o menos capacidad de responder, buscar alternativas. Entonces que tenemos una situación no tanto de indefensa, pero sí de que los consumidores pequeños han sido los más castigados por el incremento de precios debido a la cuña. Volviendo a la comparación entre España y los Estados Unidos, se me ocurrió que sería interesante comparar un estado que tiene fama de precios altos y de una cuña, una política pública muy activa, intervencionista, que es California, con España. Lo que tenemos aquí es un gráfico que resume, si quieres, la cuña en España como en términos unitarios, euros por megavatio hora o kilovatio hora, desde 2008 hasta 2014, antes de impuestos. Lo que vemos es que en 2008 la cuña era casi idéntica en California y en España. Pero desde 2008 hasta 2014, la cuña en España subió y la cuña en California bajó. Entonces que al final del periodo, esta cuña es menos de la mitad en California que en España. Y eso es antes de impuestos. Para darnos una idea de qué estamos hablando, la cuña es aproximadamente 17% del precio medio en California y antes de impuestos 28% en España. Después de impuestos, de IVA, estamos hablando de 46% del precio medio. Entonces que es evidente que si España tiene una cuña tan grande comparado con la cuña en California, que relativamente estamos hablando de una situación muy problemático en cuanto al impacto que tiene que ver con los consumidores. Bueno, eso me lleva a las implicaciones y las recomendaciones. El primer implicación, yo creo que hay que destacar el problema de distorsiones de mercado. Y en particular hay dos que quiero mencionar. Uno tiene que ver con la competencia entre la electricidad y otros combustibles. El hacer más caro la electricidad promueve el consumo de combustibles fósiles como gasoil y el gas natural. Entonces, que por no estar dando un señal adecuado, digamos, que refleje los costes de suministro eléctrico, estamos distorsionando el mercado y promoviendo, digamos, haciendo más difícil la descarbonización, promoviendo el consumo de energías más contaminantes. Otro ejemplo es que cuando sube el precio eléctrico encima de los costes de suministro, los consumidores tienen
el interés en bajar su consumo, sobre todo electricidad que viene de la red, de incrementar el autoconsumo, si pueden evitar pagar estos costes, y hasta desconectarse de la red. Decisiones que probablemente no lo tomarían si no tuvieran un precio muy alto que estaban intentando evitar. Estas son distorsiones importantes para el sistema y pueden poner en cuestión la sostenibilidad financiera del sistema. Primera implicación. Segunda implicación es que evidentemente incrementa el coste de energía para las empresas y sobre todo cuando se trata de las empresas que están compitiendo en mercados internacionales, eso implica una deteriorización un deterioro de su situación competitiva. Aunque los consumidores domésticos son los más castigados, es también importante el papel de la cuña en los precios de las industrias. Por ejemplo, para las medianas empresas en España, la cuña es 28% de su precio eléctrico y para los grandes es casi 20%. Entonces, estamos hablando de algo importante, aunque menos importante que para los domésticos. Y la tercera implicación es que los consumidores domésticos, como he dicho anteriormente, están muy castigadas y están afectadas porque el gobierno ha decidido intentar cobrar a ellos por sus diferentes políticas públicas en vez de pasarlo a los presupuestos generales. El impacto de esto es muy, digamos, regresivo en términos impositivos porque básicamente estamos diciendo que los consumidores tienen menos capacidad de pagar, están pagando los costes de, digamos, decisiones políticas. Paso entonces a las recomendaciones y yo creo que la primera que sale directamente de la implicación que acabo de mencionar es que es el momento de estar pasando a algunos, por lo menos a algunos de los costes en la cuña a los presupuestos generales de Estado. Es una cuestión de negociación política para saber exactamente cómo pasamos estos costes de la tarifa a los presupuestos, pero que es un tema que creo que es más que justificado porque los precios no reflejan los costes de suministro. El segundo es que implica bajar los precios eléctricos porque los costes no hay que recuperarlo a través de la tarifa y la pregunta va a ser ¿quién va a beneficiar de la reducción de los precios? Vamos a beneficiar a diferentes industrias, a consumidores residenciales. Eso es también un tema de debate político. La clave es que debería ser transparente, porque si hay una cosa evidente con la cuña es que es muy poco transparente, es muy difícil saber quién está pagándolo y es importante que sea mucho más claro y también se aclara quién va a beneficiar cuando esto baja y hay espacio para estar reduciendo tarifas. Y finalmente, creo que, como ha dicho muy bien Pedro, yo creo que la cuña es un símbolo de la intervención del Estado, en este caso y muchos casos muy ineficiente, muy costoso, y en este caso que está haciendo, digamos, yo diría, sufrir a los consumidores y sobre todo a los consumidores más pequeños. Entonces, lo que estoy en general diciendo es que si quieres un mercado liberalizado que supuestamente tenemos en la Unión, hay que dejar de intervenir tanto porque los mercados no pueden funcionar con este tipo de intervención. Que el futuro va a ser un futuro donde los precios reflejen los costes de suministro y los costes y precios reflejen la competencia y no decisiones del gobierno. Y con esto estoy abierto para preguntas. Pues muchas gracias, David. Empezamos, si acaso, el turno de preguntas. Yo me quedo con una conclusión de todo esto, es que la capacidad de los gobiernos por meter la mano en nuestros bolsillos es infinita y que eso no sé si tendrá repercusión en la presión fiscal o no, pero me parece que es increíble a la vista de las conclusiones del informe que ha elaborado David. Tú tenías una pregunta.
Sí, Tomás Díaz, del periódico El Economista. Me gustaría saber qué costes del sistema eléctrico considera que deben de seguir pagando los consumidores de electricidad y qué costes deberían pagar los contribuyentes, independientemente del consumo eléctrico que hagan. Bueno, yo creo que desde luego no es que todo tiene que pagar los contribuyentes, y yo diría que hay algunos elementos, por ejemplo, los extrapeninsulares, que deberían pagar los contribuyentes. Un elemento de los costes de los renovables también, que podría hacerse a través de un impuesto de carbono, pero básicamente la idea es que los costes que no salen de los mercados mayoristas, que no salen del coste de redes de transporte y distribución, yo creo que hay que por lo menos cuestionar si deberían estar incluidos o no en la tarifa. Yo añadiría una cosa a este punto que me parece, completando lo que ha dicho David, y es que, vamos a ver, el ejemplo de los sistemas extrapeninsulares, que como saben es una consecuencia de la política de precio único para el territorio nacional, pues se traslada a que determinados territorios, que son las islas, o Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas, necesitan una compensación porque por su dimensión el coste final de la electricidad, aparte cargos, impuestos y políticas públicas, es más alto, estructuralmente más alto. Esto no es así en todos los países. Esto es algo que en España se ha decidido que sea así y llevamos con ello pues toda la vida, por decirlo de alguna manera. Pero no tendría por qué ser así. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto que los precios medios de la electricidad son del orden de la mitad que en Europa. Pero dentro de cada estado o de cada zona, los precios reflejan mucho mejor los costes que en Europa y que en España. En Estados Unidos hay diferencias notables de precio entre unas regiones y otras. Uno puede ver los casos de Alaska, Hawái o Nueva Inglaterra, donde la electricidad es muy cara, tanto como en Europa, o más que en algunos países, y precios como determinadas zonas del Medio Oeste, donde el precio es menos de la tercera parte que en Europa. Es decir, el precio refleja el coste. Si yo tengo que llevar un galón de petróleo a Vermont, pues no me cuesta lo mismo que consumirlo en Texas o en Oklahoma, porque el coste de transporte me lo ahorro. En España no. En España los precios son únicos para todo el territorio nacional. Este es un ejemplo clarísimo de un coste que es consecuencia de una política. No discuto si es buena o mala, favorece también la cohesión entre los territorios españoles, pero no discuto la política. Lo que digo es que, como dice David, esto podría financiarse más ortodoxamente desde los presupuestos generales del Estado. Y lo mismo que eso, muchas otras cosas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Todas aquellas que están fuera de lo que son las actividades de compra de combustibles, generación, transporte, distribución y entrega de la electricidad al consumidor. Todo lo demás debe estar en los presupuestos generales, desde un punto de vista estrictamente económico. Sí, Jesús Martín, del diario La Razón. El peso de la cuña gubernamental en España es el 46%, separando, aunque usted ha dicho que tendría que ser mediante debate, una parte de esos costes. ¿Cuál debería ser el estándar lógico de ese porcentaje de 46, reducirlo a cuánto? ¿Y cuál sería, si lo tiene estimado, una reducción del precio de la electricidad en España con las conclusiones o las recomendaciones que usted hace? Muchas gracias. No he hecho una recomendación por un cambio específico, pero estamos hablando de por ejemplo, el coste, la factura total de España, el sector eléctrico, es 37 mil millones aproximadamente. Si hablamos de incluyendo IVA, que se puede recuperar en el caso industrial, pero no en el caso residencial, estamos hablando de algo similar a 15 mil millones, 46% de 38, algo así. Entonces, que yo no estoy diciendo que todo esto va a pasar de un día a otro, pero estoy diciendo que hay una parte importante que podría estar pasando a los presupuestos generales durante unos años y que sería, en mi opinión, un tema de debate político ahora, que los gobiernos están preguntándose, bueno, entonces, ¿qué debería estar pagando realmente los consumidores en España eléctricos y qué deberían estar pagando por los presupuestos del Estado la gente que pagan, digamos, sus impuestos? Y qué parte. Es importante tener un debate y que sea transparente y que finalmente me sorprendería que todo pasa a presupuestos generales, pero que hay que empezar.
Buenos días, yo soy Lorenzo Ramírez, soy del periódico okdiario.com. Yo quería preguntarle, por un lado, al señor Mielgo si el modelo este de precios únicos es exclusivo de España o si también es un modelo un poco europeo frente a la competencia que existe en Estados Unidos. Sería un poco comparable quizás también con la competencia fiscal entre territorios, ¿no? Y luego al señor Robinson quería plantearle una parte importante de esta cuña gubernamental es el famoso déficit de tarifa, ¿no? En el gráfico que han puesto antes de impuestos se veía incluso cómo ha ido aumentando progresivamente. Estamos en unas cifras, aunque no se sabe muy bien a cuánto asciende, pero estaríamos superando los 30.000 millones de euros. Esto dividido entre el número de hogares daría un poquito de menos de 2.000 euros por familia. Quizás ahí está un poco la madre del cordero, el peso realmente que habría que quitarse de encima. ¿Considera que el déficit de tarifa habría que llevarlo a presupuestos o vía emisiones de deuda, sacarlo por fin de la tarifa y empezar de cero? ¿Considera que esto podría ser una solución para poder reducir esta carga fiscal o esta cuña gubernamental? Muchas gracias. Bien, a la primera pregunta, el modelo de precio único en un territorio es más europeo que americano. Yo he dicho antes en la introducción que el modelo norteamericano de regulación se apoya más que en Europa en el funcionamiento del mercado. Y por eso el ejemplo que he puesto hace un momento de por qué los costes del petróleo, de la electricidad o del gas varían de un estado o de una región a otra dentro de Estados Unidos es porque reflejan los costes, porque hay más competencia, dicho de alguna manera, hay más libertad de funcionamiento del mercado, lo cual no quiere decir que no exista intervención. De hecho, también conviene recordar que en Europa el intervencionismo estatal, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido muy importante en el sector energético, en los sectores energéticos, pero ha sido un intervencionismo en forma de fijación de tarifas, negociación de precios con las compañías, superando la primera etapa de regulación más antitrust a una regulación que después de la Guerra Mundial fue fomentar el crecimiento económico y facilitar las inversiones para que no hubiera cuellos de botella en el desarrollo industrial, y después la protección del consumidor y posteriormente la introducción de competencia a partir del año 78-79. Esas son las etapas regulatorias así grosso modo en Europa. En Estados Unidos han pasado por etapas similares, pero hay que recordar que las primeras comisiones regulatorias se crearon en el año 1907. Es decir, que experiencia regulatoria en Estados Unidos la hay, tanta como en Europa o más, pero más orientada al funcionamiento del mercado. Entonces, eso marca la diferencia fundamental. El mercado europeo, el mercado norteamericano no es de precio único. Uno puede pagar un precio diferente en San Diego y en San Francisco, y no pasa nada. Por el petróleo, por el gas y por la electricidad. Y de hecho ha ocurrido en la crisis energética de California del año 2000-2001, hubo grandes diferencias entre lo que sufrieron los consumidores del sur y del centro. Bueno, primero, en cuanto al déficit, por las reformas del gobierno desde hace 3 años, ya no hay déficit. Entonces estamos hablando de un superávit de 2014, la cifra exacta no se sabe, pero están hablando de 500 millones y quizás más. Entonces, en adelante estamos hablando de qué hacer con el superávit. Y yo diría que mientras los precios están encima de los costes de suministro, entonces deberían estar utilizando este superávit en parte, por lo menos, para reducir los precios. Eso ahora mismo no es posible porque la ley permite solo utilizar cualquier superávit para pagar la deuda, esta deuda de que estamos hablando. Cuando hablamos del déficit de 25 o 30, estamos hablando de una déficit acumulada o una deuda. Entonces, que primero que ahora, por el momento, no hay déficit y parece que es cuestión de qué hacer con el superávit, y en mi opinión deberían cambiar la ley para permitir que una parte de eso ayude a reducir los precios hasta que sean similares a los costes de suministro. Segundo, en la cuña solo hay la parte de financiación de la deuda. Entonces, que no hay 30.000 millones, lo que hay son, pero es mucho, 2.700 millones, si no me equivoco, algo en 2014 para pagar los intereses sobre la deuda. Y yo no veo por qué no este elemento podría pasar al presupuesto del Estado. Otra cosa es pasar todo la deuda. La verdad es que no había pensado que hacía falta, pero lo que sí creo es que deberíamos estar pensando, por lo menos en que la parte de financiación, sí.
Sí, hola, buenos días. Soy Álvaro Coutelén de la cadena COPE. Quería preguntarle, como experto en energía, señor Robinson, hace poco se ha implantado en España un nuevo sistema de tarificación por horas. Si cree que ese sistema puede reducir en algo la factura o no va a ser nada de cara a los consumidores, teniendo en cuenta las cifras y todo lo que pagamos de esa cuña gubernamental. Y por otro lado, ha hablado de autoconsumo, que mucha gente, viendo el precio de la electricidad, prefiere generar su propia electricidad. También el Gobierno acaba de sacar un decreto de autoconsumo que pone muy difícil el poder generar ese autoconsumo por todas las trabas que pone. ¿Qué le parece? Si no sé si ha tenido oportunidad de ver ese decreto de autoconsumo en España. Gracias. Bueno, primero, por lo de la regulación de precios por hora, yo estoy absolutamente a favor de que que los consumidores vean los precios horarios y que pueden estar tomando decisiones que les ayuden a bajar sus facturas. Dos comentarios. Uno, que lo has hecho tú, que es que mientras la parte variable digamos, relacionado con la energía se reduce tanto a, digamos, un tercio como mucho del precio final, entonces que el impacto que va a tener la capacidad de variar su consumo es mucho más reducido que lo que hubiera sido en el caso de que no existiera la cuña. Entonces que la importancia del elemento competitivo es mucho más reducido por la cuña. Y sobre lo de autoconsumo, bueno, que no estoy aquí para hablar de autoconsumo, pero sí te puedo decir que, les puedo decir que la cuña básicamente está dando señales para promover el autoconsumo. Digamos que el autoconsumo es una especie de respuesta a precios mucho más altos que los costes reales de suministro. Si yo soy un consumidor que está pagando mucho más de lo que me cuesta producirlo yo mismo, entonces que voy a estar buscando más oportunidad de hacerlo. Si el precio eléctrico es mucho más reducido, voy a tener mucho menos interés en hacerlo. Entonces estoy diciendo que la cuña tiene mucho que ver con la motivación de estar buscando la alternativa de autoconsumo y que el famoso impuesto del sol refleja la cuña. Porque el impuesto del sol es una forma de recuperar los costes del sistema. Y aunque en cualquier sistema razonable habrá que cobrar por el uso de la red, si uno está conectado, otra cosa es tener que recuperar todos los costes del político que están incluidos en la cuña. Entonces, que debería ser un sistema transparente donde tienes red, estás pagando por la red, y luego tienes autoconsumo comparándolo con el coste incremental del sistema. Pero cuando tienes una parte importante, que es la cuña, es muy difícil hacer una comparación correcta. Hola, buenos días. Soy Víctor Martínez del diario El Mundo. Nos comentabas que efectivamente la cuña gubernamental ha aumentado, se ha duplicado entre los años 2008 y 2014, pero por acotar un poco, en España es un periodo en el que hemos vivido muchos cambios regulatorios. Hace ya 2 años de la reforma eléctrica y me gustaría pedirle un balance de si esa cuña ha seguido aumentando tras la reforma eléctrica, si hizo aumentar, y sobre quién ha aumentado, sobre los 3 tipos de consumidores que comentabas, residencial, o industrial mediano, industrial o gran industrial. Y luego, perdona que insista con el tema del autoconsumo, pero es lo que estamos ahora en España dándole muchas vueltas. En otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿qué capacidad de integración ha tenido el autoconsumo y qué prevé usted que pueda suponer en España como máximo? ¿Qué potencial puede llegar a tener el autoconsumo en el sistema eléctrico español? Gracias. Bueno, primero, que la cuña en 2014 bajó. Entonces bajó por varios motivos, entre otros una parte de los costes de extracostes extrapeninsulares han pasado a presupuesto del Estado, la mitad. También porque había nuevos impuestos, digamos, impuestos sobre la generación en particular, 7%, que ha hecho que había un ingreso del sistema. Y también por la reducción de los costes de pagar a los renovables, a cogeneradores, a distribución, a casi todos los productores del sistema. Entonces, lo que sí, en gran parte, estos reducieron el déficit
digamos, la cuña bajó, pero sobre todo este elemento que fue después de quitar el déficit. Entonces, que la idea de reducir todos estos costes no era para reducir la cuña, era para quitar el déficit, para que pasamos de estar acumulando más déficit a tener una situación equilibrada o tener un superávit. La parte adicional, después de pasar de tener un déficit a tener algo más equilibrado, eso sí es la parte de la cuña que ha bajado. ¿Y quién benefició? Yo creo que la verdad es que yo creo que todos beneficiaron en el sentido que había un coste del sistema un poco menor, precio que aunque en medio ha subido, la parte de la cuña ha bajado. Entonces, que el precio, ¿y por qué el precio subió? El precio subió porque, como te digo, aunque la cuña bajó, el coste de energía subió. ¿Por qué? Porque había un impuesto nuevo sobre la generación. Se podría considerar este impuesto adicional como otro cuña, no lo he incluido en el cálculo. Si lo incluyera, la cuña quizás sería más grande. Pero básicamente la idea es que la cuña bajó, pero que los precios siguieron subiendo. ¿Alguna pregunta más? Entonces, permitirme que haga una última pregunta a los dos intervinientes. De la misma forma que Europa avanza y que avanza de forma sensible, como lo demuestra, por ejemplo, la unión bancaria, y ese estudio de David Robinson es Estados Unidos versus la Unión Europea. ¿Contempláis o deja de ser una quimera la posibilidad de que en un futuro exista, igual que hay una unión bancaria, una unión desde el punto de vista sectorial del mundo de la energía y del mundo de la electricidad en Europa? Bueno, ¿por qué no? Yo creo que no hay por qué no se puede y no se debe, pero que evidentemente hay muchas limitaciones que tienen que ver en parte con la legislación actual que da a los gobiernos nacionales el derecho de elegir el mix de energía. Mientras cada nación quiere elegir el mix y de definir la seguridad de suministro para su propio país y no para la Unión, es muy difícil ver Unión Europea. Mientras tanto, hay algunos, indicios de que están intentando ir en esta dirección, en concreto la creación, ACER, que es el regulador europeo, ahora que tiene más responsabilidades a nivel europeo. Vemos, la interconexión en el sector eléctrico, que es cada día más estrecha. Entonces, que hay indicios de esto, pero yo diría que el gran desafío es otra vez la intervención, que tenemos un elemento político en las decisiones nacionales sobre el mix y sobre quién va, qué tipo de generación habrá, quién lo va a construir, cuál sería el precio, y mientras existe este tipo de intervención, invita a diría yo, hace más complicado la creación de un mercado único. Pedro. Pues estoy de acuerdo con lo que dice David, pero añadiría también algún matiz más, y es el siguiente. Yo creo que la política europea en el terreno de la energía parte de dos hechos que los últimos 20 años nos demuestran con una claridad total. En primer lugar, había una voluntad de crear un mercado común de la energía, y el nacimiento verdaderamente desde el punto de vista regulatorio están las directivas del año 96 y 97 para las sobre reglas comunes para el mercado interior de electricidad y de hidrocarburos, de gas fundamentalmente, y las dos olas de directivas que sucesivamente han reemplazado a las primeras. En la primera directiva, la del año 96, en el caso de la electricidad, llevó prácticamente 10 años de negociación. Había muchos intereses nacionales, había muchas diferencias estructurales entre unos países y otros, entre unos Estados miembros y otros, y fue muy difícil llegar a un acuerdo sobre los principios que se establecían en aquella directiva del año 96, directiva 96/92. Prácticamente allí se dejaron algunas cuestiones clave abiertas, por ejemplo, el modelo de mercado, comprador único, pool centralizado, en fin, había una serie de
parámetros fundamentales que no quedaban cerrados. Desde entonces hasta hoy se han dado varios pasos, pero se han dado varios pasos fundamentalmente por otra vía, porque así como es cierto que la competencia en materia energética fundamental, que es definir el mix energético, porque al final la política energética de un país se traduce en mix energético. Todo lo demás es instrumental. Yo puedo querer tener renovables, nuclear, petróleo, gas, hidráulica, en función de mis recursos y de mis intereses. Pero todo lo demás es instrumental para tener ese mix energético que yo considero más adecuado. Bueno, pues, aunque ese mix energético es competencia de los Estados miembros, lo cierto es que la Unión Europea, la Comisión Europea, ha intervenido por la vía del mercado y por la vía de la política climática en la regulación energética, de forma que hoy día, creo que no es una exageración, pero es como yo lo suelo decir, hoy tenemos una política climática y una política energética subordinada a la política climática, o consecuencia muy inseparable, pero consecuencia de ella. Es decir, no prima la política energética, sino la política climática. Eso no es bueno ni malo, no lo estoy discutiendo, estoy diciendo que es un hecho de cómo ha evolucionado la regulación. Pero todo eso ha ido en la dirección de, efectivamente, unificar más el mercado de energía. De hecho, el término que hoy día se utiliza con la propuesta de la nueva comisión, con Arias Cañete como comisario, es unión energética. Ya en el terreno terminológico hemos dado un paso más. Queremos una unión energética. Ciertamente existen muchas diferencias entre unos países y otros. Hay países que son excedentarios en energía primaria, como Dinamarca, o casi, como Noruega también. Otros son extremadamente deficitarios, como España o Italia u otros. Hay países que tienen grandes campeones nacionales energéticos, sea de petróleo, de gas o eléctricos. Otros no los tienen. Es decir, los intereses que juegan en este largo camino hacia la unión energética todavía necesitan mucha armonización. Nos hace falta una política exterior energética frente a los países productores de petróleo y de gas. No podemos confiar en que el precio del petróleo siga bajo para siempre. Un día subirá y ese día viejas cuestiones volverán a surgir en la política energética. Pero yo creo que se han dado pasos. Otro paso es la creación en el año 99 de la Asociación de Operadores de Sistemas Eléctricos, ENSO, que hoy es ENSOE y ENSOG. Otro paso fue la creación en el año 2001 de CER, que es el organismo que coordina en la Unión Europea a los reguladores energéticos, y con los sucesivos pasos de unificación regulatoria. Es decir, en el campo regulatorio se han dado muchos pasos reales hacia la unificación, hacia la unión energética. En el terreno económico estructural, menos, por los intereses nacionales, pero también se han dado algunos. Sí, bueno, solo quería terminar con tres temas que yo creo que deberían ser parte del, digamos, sujeto al debate político en España. Uno, bueno, estoy reiterando, pero uno tiene que ver con el pasar los costes políticos a los presupuestos generales, cuánto hay que pasar, con qué periodo. Eso es un tema que hay que discutir para que los precios reflejen mejor los costes de suministro. Segundo es cómo repartir los ahorros que se puede conseguir o a través de un superávit en el sistema o a través de una reducción de la cuña, y saber qué tipo de cliente debería estar beneficiando, quizás todos, pero en qué porcentaje, y hacerlo de forma transparente. Y la tercera es más general, tiene que ver con cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de la intervención. Hasta ahora, la intervención ha implicado una cuña importante, costes importantes, y yo creo que también al nivel europeo la intervención ha sido costoso en términos de digamos, falta de competencia en muchos casos. Y yo diría que lo que tenemos al nivel europeo también lo tenemos en España. Como dice Pedro, tenemos una política climática, tenemos una política energética. La política energética inicialmente era de liberalización, era de mercados. El mercado debería estar, en este caso, decidiendo los precios de mercado, enviando señales para decidir el mix, decidir cuándo construir y luego el precio que iba a consumir el consumidor. Cuando entramos en la política climática era una intervención mucho más fuerte de lo que estaba supuesto cuando se inventó el modelo liberalizado.
Entonces que ya tenemos dos sistemas, uno en principio liberalizado y otro que es una intervención muy fuerte, que es la parte climática. Habrá que unificarles y encontrar la forma de que los mercados ayuden a no solo, digamos, mejorar la eficiencia energética, pero también conseguir los objetivos de cambio climático o de medio ambiente. Entonces, que la idea es que los mercados que tenemos ahora están rotos y hay que encontrar una forma de combinar los objetivos políticos de cambio climático con los objetivos energéticos. Y yo creo que la cuña, si quieres llamarlo un símbolo de la intervención, es justamente lo que no hay que hacer. Al contrario, hay que estar intentando conseguir los objetivos, los diferentes objetivos políticos a través de y con ayuda de los mercados. Y los gobiernos deberían estar creando la estructura que permite que la competencia funcione y que los consumidores benefician. Bueno, pues muchas gracias a David Robinson y a Pedro Mielgo por sus brillantes intervenciones. Muchas gracias a todos vosotros por venir, por estar presentes, y esperemos que el año que viene el futuro nos plantee un tercer informe Robinson, a saber sobre qué territorio o área geográfica. Gracias por todo. China.